una de las grandes referencias en el Perú, pero también más allá de nuestras fronteras, en el universo iberoamericano, para entender lo que pasa internacionalmente en política, es Farid Kajat. Por supuesto, es un especialista que ha estado muy pendiente de todo lo que vino ocurriendo en estos 2 años en Gaza, una situación de aquellas que supuestamente no debían volver a ocurrir. Farid Kajat, de todas maneras, es un referente para hablar de más temas, para entender de alguna manera lo que pasó en Gaza, en el contexto internacional que hizo que algo como eso pueda suceder. Hablamos con él y también un poquito aquí en la Bodega Verde en Barranco sobre lo que está pasando en el Perú. Es un lujo conversar con Farid Kajat y lo tenemos aquí en Aire Libre. Querido Farid, qué placer, genuinamente, poder conversar contigo aquí en el programa. Igualmente. Farid, ¿qué tiempos los que estamos viviendo? Imposible tener la oportunidad de conversar contigo y no referirnos a lo que ha ocurrido. Si bien sigue ocurriendo, estamos bajo un cese al fuego que hasta hace muy poco parecía un sueño inalcanzable, y si bien pues nunca podremos decir que tenemos distancia suficiente, sí creo que en general, seguramente, pero las personas que tenemos cierta edad, lo mínimo que podemos decir es, acabamos de ser testigos de algo que supuestamente no debía ocurrir. A ver, pero la última vez que Occidente o una potencia aliada de las potencias occidentales perpetró un genocidio fue en un periodo de auge de las derechas radicales, así que yo sugeriría que tal vez eso no sea coincidencia. Y digo genocidio sin ambigüedades, porque aunque yo tengo origen palestino, siempre trato de que mi análisis no se base en mis posiciones personales, sino en los hechos en la medida en que estos puedan ser establecidos de manera independiente. Y en esta materia hay 6 investigaciones independientes que concluyen unánimemente en que lo que ocurrió en Gaza puede ser considerado un genocidio. La única que es una investigación parcial es la de Human Rights Watch, que solo estudia el tema de la privación de acceso al agua y habla de actos genocidas. Pero hay 2 informes de Naciones Unidas, uno de la relatora especial de la ONU para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que es la primera que lo llama genocidio ya en 2024, y una más reciente, una comisión independiente. Estos no son empleados de Naciones Unidas y trabajan ad honorem, no cobran por ese trabajo, que concluye que es un genocidio, fue un genocidio, suponiendo que haya acabado, ¿no? Lo mismo dice Amnistía Internacional, y también lo dicen 2 organizaciones de defensa de derechos humanos israelíes, que además, para enrostrarle a su sociedad el grado de responsabilidad que echa sobre ella las acciones del gobierno israelí, dice nuestro genocidio, ¿no? Y finalmente, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, la principal organización mundial sobre la materia, a nivel académico, concluye lo mismo. La ONU la Corte Internacional de Justicia, pudiendo haber desestimado la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, no solo la admite por virtual unanimidad, 14 votos a 1. Entonces, creo que hay suficientes elementos de juicio para decir que fue un genocidio o es un genocidio en curso, dependiendo de cómo se lo vea. Y yo mismo estoy sorprendido del grado de complicidad de las potencias occidentales. A ver, si a mí me dices, ¿tú qué opinas de la idea de que Occidente ha dado aportes civilizatorios al conjunto de la humanidad? Yo diría que en buena medida eso es cierto. Pero el problema ahí está en creer que, con esto concluyo,
que porque esos aportes provienen de Occidente, Occidente se comporta de acuerdo siempre a esos principios, ¿no? Derecho internacional humanitario, y claramente no lo ha hecho. O sea, y alguien podría decir, bueno, pero no es algo sin precedentes. Las potencias occidentales, igual que China y Rusia, miraron a otro lado mientras se perpetraba el genocidio en Ruanda. Pero aquí no miraron a otro lado, fueron cómplices. Siguieron vendiendo armas a Israel durante la perpetración de esos hechos, cuando ya había informes que lo calificaban como genocidio. El genocidio, el término genocidio, es un término que parece creado para ser un tabú. ¿No? Parece haber sido creado, buscado etimológicamente. Sí, claro. Y al mismo tiempo que no nos ha acompañado a lo largo de la historia todo el tiempo, sino precisamente luego del genocidio cometido en la Segunda Guerra Mundial. Es un judío polaco, abogado, el que acuña el término, Lemkin, ¿no? Y no es casual que la Convención Internacional contra el Genocidio se apruebe pocos años después del Holocausto, porque el propósito era prevenir algo así en el futuro, ¿no? Y claro, tiene una definición que algunos consideran muy laxa, pero el argumento es muy obvio. No vas a esperar a que un grupo sea exterminado para recién concluir que hubo un genocidio. La idea es que cuando tienes señales claras de que un genocidio podría estarse perpetrando, intentas actuar preventivamente, ¿no? Por eso es importante el tema de la intención. Por ejemplo, Turquía es acusada de haber cometido un genocidio contra los armenios cristianos que habitaban el Imperio Otomano cuando éste estaba en su agonía final. Turquía no niega que haya dado muerte, que sus soldados dieran muerte directa o indirectamente a cientos de miles de armenios, aunque reducen la cifra habitual de 1,5 millones. Pero dice que ocurrió en un contexto en el cual no hubo intención de causar ese resultado. En el caso de Israel no hay cómo llamarse engaño. Cuando la Corte Internacional de Justicia admite la demanda por genocidio, cita a los propios gobernantes israelíes. Cita, por ejemplo, si mal no recuerdo, se cita ahí al presidente cuando dice la nación entera es responsable del 7 de octubre de 2023. No es cierto que los civiles no sabían o no participaron, con lo cual estás diciendo que todos los civiles son blancos legítimos. El ministro de Defensa, Yoav Galant, que está requisitoriado en parte por eso, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, igual que Netanyahu y algunos líderes de Hamas, dice, y lo cita la Corte Internacional de Justicia, no entrará agua, alimentos, medicinas ni energía a Gaza. Estamos enfrentando animales humanos. No hace la distinción entre la población civil y Hamas. Dice, respecto a Gaza en su conjunto, estamos enfrentando a animales humanos y actuaremos en consecuencia. O sea, rara vez ha habido un genocidio en donde la voluntad de cometerlo fuera tan clara. Pero claro, la definición es acciones, y define 5 tipos de acciones, llevadas a cabo con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo humano, definido por nacionalidad, religión, raza. Y claro, en todo o en parte, cuando dices en parte, la pregunta es qué parte es suficientemente grande como para hablar de genocidio. Por eso es importante la intención, ¿no? Porque en el caso de Srebrenica hay un fallo que concluye que hubo genocidio y todas las potencias occidentales estuvieron de acuerdo, pero con 7.000 muertos. ¿Pero se condena al Estado? Porque yo no estoy seguro si es que tenemos un genocidio al que se haya acusado a un Estado de cometerlo. En ese caso, si bien hay un Estado cómplice, que sería Serbia, los perpetradores eran, digamos, los dirigentes serbio-bosnios, ¿no? O sea, el Estado no hizo lo suficiente para detenerlos, pero no necesariamente es el perpetrador del comportamiento. El Estado genocida. fue cómplice, pero no fue el perpetrador directo, ¿no? Lo perpetran milicias asociadas al Estado serbio dentro de... O sea, nos encontramos ante un concepto históricamente reciente, acuñado con vocación de ser tabú, para que nada parecido vuelva a ocurrir, y el Estado
el Estado de Israel podría llegar a ser el primer Estado condenado por un término creado para no olvidar el holocausto contra el pueblo judío. Esa es la gran paradoja aquí, ¿no? Porque además sí, podría ser el primer Estado, porque digamos, la Corte Penal Internacional es relativamente reciente, no es de este siglo, principios de este siglo, fines del siglo pasado, y hasta ahora las condenas por genocidio hasta ahora no han sido fundamentalmente de esa corte, sino de cortes penales ad hoc para la ex Yugoslavia o para Ruanda. Y en Ruanda, si bien puede decirse que el Estado perpetró el genocidio, lo perpetró contra un sector de su propia ciudadanía. Y ese Estado ahora está en manos de un gobierno que más bien combatió el genocidio, ¿no? En ese sentido no fue el Estado propiamente el que fue juzgado. En el caso de Yugoslavia no fueron los Estados, o no fue el Estado serbio el acusado, fueron individuos que lideraron el proceso. Pero sí, en este caso la acusación es contra Israel como Estado, porque además, a diferencia de la Corte Penal Internacional, que solo juzga individuos, la Corte Internacional de Justicia solo juzga Estados. Por supuesto, señalar esta responsabilidad cuando tantas entidades independientes además ya suscriben esta posición no disminuye en absoluto el horrendo ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 23, que te preguntaba justo antes de comenzar la conversación en cámaras. No sé si en algún otro momento el Estado de Israel ha sufrido un ataque de esa naturaleza. Probablemente haya sufrido un mayor número de muertes, pero la mayoría fueron militares y dos fue en combate, y fue a lo largo de un periodo de combate, no en un único día, ¿no? Y además, en este caso nadie creía, incluyéndome a mí, que jamás tuviera la capacidad de hacer lo que hizo, ¿no? Por eso es que surgen teorías conspirativas sobre si se permitió o no. Yo creo que no, creo que jamás es el responsable. Nuevamente, las mismas fuentes que te dicen que hubo un genocidio te dicen que jamás es el responsable de todo lo que ocurrió ese día, porque además hubo una suerte de acuerdo tácito entre Hamás y Israel de culpar a civiles que se salieron de control, que entraron a Israel habiéndose abierto esta brecha y que realizaron muchas de las atrocidades sin estar bajo un mando militar. Las investigaciones, por ejemplo, de Human Rights Watch, llegan a la conclusión de que eso no es cierto. Claro, la pregunta es por qué Hamás e Israel coincidirían en culpar a civiles, jamás para disminuir su responsabilidad. Se dio cuenta en retrospectiva del grave error político más allá del crimen, pero Israel para poder victimizar a los civiles. Si los civiles fueron parte de los perpetradores, luego entonces parte de los civiles, cuando menos, podrían ser un blanco legítimo. Cuando se investiga el tema, te dicen, no, esto fue Hamás y la Yihad Islámica. Tienen que asumir responsabilidad por lo que hicieron. El presidente Biden, que era presidente cuando esto sucede, más allá de que reafirma el apoyo del gobierno norteamericano al Estado de Israel, verbaliza igual una advertencia, ¿no? Dice algo así como: tengan cuidado que no se convierta esto en lo que para nosotros fue el 11 de septiembre. Es interesante tener en cuenta que si uno considera la atrocidad de los atentados del 11 de septiembre del 2001, proporcionalmente hablando, el golpe que recibe Israel es muchísimo mayor. Sí. O sea, en términos de población, de tamaño de país, es importante tener en cuenta que eso fue un golpe que tiene que haber sacudido tremendamente a la sociedad del Estado de Israel. Sin embargo, si uno usa ese criterio para evaluar la respuesta del Estado de Israel, que con todo lo terrible que puede hacer, yo creo que uno podría decir, ante un golpe como ese, uno puede comprender una respuesta feroz. Creo que las críticas comienzan a fortalecerse cuando esa respuesta feroz no solo no se detiene, sino que se incrementa a lo largo de un tiempo muy prolongado y claramente contra civiles y además menores de edad. Bueno, lo primero que habría que decir es, Israel, por ejemplo, dice en algún momento, cosa que ni siquiera la inteligencia israelí confirma, la proporción de civiles muertos en Gaza es de aproximadamente 2 civiles por cada miembro de Hamás.
y eso es una proporción aceptable. La prueba de que eso es absurdo es que tú ves las cifras oficiales israelíes, la proporción de civiles israelíes muertos era de 2, un poco más de 2, por cada miembro de fuerza de seguridad asesinado. Eso en sí mismo no te establece la naturaleza de la acción. Fue una acción criminal por razones que no tienen que ver con la proporcionalidad entre muertes civiles y muertes militares. Entraste y atacaste de manera indiscriminada o deliberada civiles. Si fueron muchos o pocos, no cambia la naturaleza del hecho. Entonces, primero, lo que Israel dice en su defensa es absolutamente irrelevante, porque eso también podría servir para defender a Hamás. Pero en segundo lugar, ni siquiera la inteligencia israelí dice eso. La inteligencia israelí se sincera en un momento dado, bueno, no se sincera, no es que quisiera hacer públicos sus informes, pero se hacen públicos informes donde en la propia estimación israelí, de inteligencia israelí, es que 83% de sus víctimas fueron civiles, ¿no? Jugaban con que era una proporción menor porque, claro, contaban a todo hombre en edad de combatir como miembro de Hamás, pero no todo hombre en edad de combatir era miembro de Hamás. Entonces, cuando empiezan a discriminar por, digamos, esa condición, resulta que 83% eran civiles, y la prueba es que una vez que hay cese al fuego, miles de milicianos de Hamás salen de los túneles y empiezan a justiciar a sus rivales dentro de la sociedad palestina, algunos de los cuales son mercenarios israelíes, Netanyahu lo admitió. Pero el tema es, si lo que hace Israel es o no criminal, no depende de cuál sea la proporción de víctimas que sean civiles, que es lo que pretendió en un momento Israel, pero además tampoco es esa la proporción. Farid, conversábamos como estas atrocidades a las que hemos sido testigos, porque además la tecnología actual, a diferencia de lo que podría haber ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, nos ha permitido enterarnos de lo que venía ocurriendo con independencia de los esfuerzos propagandísticos o la intervención en las comunicaciones. Pero, ¿qué ha permitido que una atrocidad de esta magnitud suceda, sea denunciada y haya continuado todo lo que continuó? ¿Qué cosa en el contexto internacional ha sido propicio para algo como esto? A ver, habían cosas previas a que ocurriera esto que eran propicias. Estados Unidos ha apoyado de manera incondicional a Israel casi siempre. Y en honor a la verdad, Biden ha sido tan malo o peor que Trump en esta materia, así que no empezó con Trump. Segundo, la Unión Europea tiene dos graves problemas, o hasta tres. Primero, Israel ha sido históricamente un aliado importante en Medio Oriente para la OTAN, ¿no? Porque antes tuvo otros aliados como el Shah de Irán, pero esa monarquía fue derrocada. Israel es un país políticamente estable y una potencia militar. Y además la industria militar israelí, que es el tamaño tan pequeño del país, es el 10º mayor exportador de armas del mundo, está muy imbricada con la industria militar de las potencias occidentales. Entonces hay intereses estratégicos y económicos. En segundo lugar, hay países como Alemania, que por su propia historia no pueden criticar a Israel más allá de un cierto límite. No quieren que les recuerden su pasado, el genocidio contra los judíos europeos. Y en tercer lugar, algunas sanciones severas en la Unión Europea requieren unanimidad. Entonces, había condiciones propicias de antemano, pero yo personalmente creo que algo que ha facilitado la indiferencia frente al horror es este crecimiento de las derechas radicales en buena parte del mundo, no solo en Estados Unidos y Europa, aunque principalmente en Estados Unidos y Europa, que por ejemplo en algunos casos ven a Israel, lo que conversábamos antes de empezar la entrevista, me decías de este autor hindú que creció dentro de un nacionalismo hinduista y que veían a Israel como ejemplo, porque para todo nacionalista étnico, y en el caso europeo y estadounidense para los supremacistas blancos específicamente, Israel es un ejemplo a seguir. Es un estado de base étnica que ha logrado imponerse sobre sus rivales, ¿no? Entonces, las derechas radicales tienen una cercanía particular a Israel y
la última vez que una potencia occidental perpetró un genocidio o alguno de sus aliados fue, como decíamos antes, en un periodo, la década del 40, donde las derechas radicales prevalecieron en buena parte de Europa, ¿no? Yo, sin embargo, creo que esas derechas radicales tienen un límite, pero bueno, eso en cuanto a la respuesta a la pregunta. Digamos, porque otro, siendo muy esquemático, digamos, otro posible componente de la explicación es, digamos, hay todas estas dificultades en Occidente, en el Occidente que manda, ¿no? Para ponerle un freno a las acciones del Estado de Israel. El otro componente sería el propio Estado de Israel. Es decir, es cierto que nada de esto comenzó el 7 de octubre de 2023, pero sin ninguna duda lo que ocurrió ese día fue tremendo y tiene que haber sido traumático y probablemente haya revivido el trauma que subyace a un Estado que finalmente busca construirse luego del Holocausto, ¿no? Pero en repetidas ocasiones Israel ha respondido con contundencia, pero con cierta dosis de refrenamiento. ¿Qué explica que, por un lado, ese refrenamiento no haya aparecido esta vez, durante tanto tiempo? Yo creo que hay dos factores, uno que es responsabilidad de Hamás y el otro que es responsabilidad de Netanyahu específicamente o fundamentalmente, y del Likud, su partido. Primero, hablábamos también fuera de cámaras que en 1996 fue la primera elección en la cual Netanyahu fue elegido primer ministro de Israel. Era una elección que iba a perder, a juzgar por las encuestas, hasta que el primer ministro interino, que había reemplazado al asesinado primer ministro Rabin, en el interino era Simón Pérez, decía dar muerte a un líder de Hamás en Gaza, creyendo que eso iba a bruñir sus credenciales patrióticas de cara a las elecciones, y Hamás lanza ahí algunos de los primeros atentados suicidas contra objetivos civiles dentro de Israel. Eso cambia la tendencia y finalmente Netanyahu termina ganando esa elección. O sea, probablemente Hamás contribuyó a elegir a Netanyahu por primera vez, pero a su vez el Likud, no Netanyahu particularmente, pero el Likud contribuyó a la creación de Hamás, algo de lo que poco se habla, pero hay líderes del actual gobierno israelí que lo dicen. El liderazgo palestino no va a tener capacidad de interlocución con la comunidad internacional si lo encabeza Hamás por oposición a un liderazgo palestino encabezado por la Autoridad Nacional Palestina, que sí es reconocida como un representante legítimo de ese pueblo. Entonces, para dividir a los palestinos y para alimentar un grupo que no fuera aceptado como interlocutor válido por nadie, Israel en su momento propicia la creación de lo que hoy es Hamás. Lo documento en el libro que me dijiste tienes en tu poder. Entonces Hamás ayuda a la radicalización de la sociedad israelí sin duda, pero también el Likud contribuye a eso. Quien tiene una tesis interesante ahí es una académica judía norteamericana, Naomi Klein, que dice los gobiernos del Likud no conmemoran el Holocausto, reabren la herida cada vez que se produce el aniversario, para tener a la gente siempre a la defensiva pensando que un nuevo Holocausto está acechando si Israel se descuida o si Israel es débil. Y yo creo que eso ha sido incluso más importante que las acciones de Hamás, pero hemos llegado a esta situación en parte por esa confluencia de factores que hace que la sociedad israelí vea fantasmas, ¿no? Porque ve amenazas existenciales donde no las hay. Hamás puede ser un grupo criminal, pero no es una amenaza existencial para Israel, no tiene capacidad para hacerlo, más allá de cuáles sean sus intenciones. Entonces creo que ese es el problema. La prueba es, reduciendo la dimensión, Bukele en El Salvador, ¿no? O sea, yo siempre a mis alumnos les digo, la economía parte del supuesto que los seres humanos somos seres fundamentalmente racionales, y en general tendemos a hacerlo, pero hay circunstancias donde la pasión o las emociones de miedo y de animadversión se apoderan de nosotros.
cuando las tasas de homicidios son de más de 100 entre cada 100.000 habitantes, como era el caso en El Salvador, ¿no? De pronto tú dices, todo vale con tal de acabar con esto. Creo que una proporción aún mayor eso ocurrió en Israel. De todas formas, esta experiencia tremenda, calificada ya por entidades independientes y a su vez, valga la redundancia, calificadas como un genocidio, esto que no debiera ocurrir, está sucediendo en un momento donde a nivel internacional vemos repetidos ejemplos de cosas que supuestamente no debieran ocurrir al menos en los términos de los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? del orden internacional que más o menos se quiso construir, por lo menos a nivel de intenciones, pasada la Segunda Guerra Mundial. Hay una sensación de, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial tenemos este capítulo largo, luego conocido durante su existencia como la Guerra Fría, ¿no? Dos grandes potencias, dos grandes polos, digamos, en el globo, que termina con la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética un par de años después, y se establece este mundo durante un tiempo, digamos, unipolar, pero al mismo tiempo inspirado por ideales liberales, liberales democráticos o de libre mercado, que ahora, uno diría, pues parece bastante claramente estar llegando a su fin también. En el contexto de este tránsito caótico de un orden a no sabemos qué, es que ha sucedido esto, ¿no? ¿Qué elementos fundamentales encuentras tú en esta especie de bisagra que estamos atravesando hoy por hoy? Bueno, ahí Gramsci, este pensador marxista italiano, se dio cuenta, ¿no?, de los periodos de cambio. Son los periodos en donde todas las certezas parecen estar en duda, empiezan a disiparse. Él dice, son periodos en donde el viejo mundo no termina de morir y el nuevo mundo no termina de nacer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Y él hablaba del fascismo específicamente, así que estaba hablando de una experiencia previa, comparable en alguna medida. Yo diría que, a ver, ¿cuáles son puntos de inflexión? La crisis económica de 2008-2009, la pandemia y la crisis económica asociada a la pandemia, además de la crisis de salud pública, empiezan a poner en entredicho el orden establecido en lo económico, la autoridad intelectual de los especialistas, de los expertos, y en general lo que había sido el consenso, digamos, de la posguerra, ¿no?, en donde podía ganar la derecha moderada o la izquierda moderada, pero no había grandes cambios, ganara quien ganara. Mientras eso produjera resultados que la mayoría de la población viera como, digamos, satisfactorios, no era un problema. Pero cuando esos resultados brillan por su ausencia, empiezan a surgir alternativas radicales que se plantean como opciones antisistema o anti-statu quo, que pueden ser de derecha o de izquierda. Las que han surgido han sido casi todas de derecha, en su gran mayoría, pero también podrían surgir desde la izquierda. Y claro, yo diría que ya el punto de inflexión es, digamos, la gestión de Trump, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta el segundo gobierno de Trump, tú podías decir que por muy malas que fueran las cosas que hacía Estados Unidos en el mundo, habían límites a lo que estaba dispuesto a hacer. Y por eso podías condenar legítimamente a Putin por violar una norma que había tenido vigencia durante décadas, que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra, como hizo Putin en Ucrania. Pero ahora el propio Trump le dice a Dinamarca que no descarta el uso de la fuerza para capturar Groenlandia, sin que haya discusión alguna sobre la soberanía de Groenlandia. Si acaso esa es una discusión que Dinamarca puede tener con otro país nórdico, pero no con Estados Unidos. O por último la autodeterminación de la población de Groenlandia, pero Estados Unidos no pinta para nada en ese tema, ¿no? O decirle a Panamá que tampoco descarta el uso de la fuerza para apoderarse del canal, cosa que nunca había hecho Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y yo diría nunca hizo desde la década del 30. Estados Unidos, dentro de todo, podía ser una potencia
imperialista, pero no colonialista, en lo esencial, ¿no? Eso ha cambiado. Y también con Trump, pero no solo con Trump, cambian actitudes frente a temas transfronterizos, temas que ningún país puede resolver por sí solo, porque trascienden la soberanía de cualquier país. Cambio climático y pandemias, ¿no? En cuanto al cambio climático, los republicanos no negaban el cambio climático hasta Trump. O sea, trataban de reducir su importancia, la inminencia del problema, la proporción en la cual era debido a emisiones de gases de efecto invernadero, por oposición a alguna otra causa, pero no negaban que la temperatura promedio del planeta estaba subiendo. Ni repudiaban tampoco abiertamente al panel de científicos de Naciones Unidas. Exacto, exacto. George W. Bush admite la existencia del cambio climático solo cuando el panel intergubernamental de la ONU concluye, uno, que existe, y dos, que lo causa la industria humana, lo causamos los miembros de nuestra especie. Recién entonces arrastra los pies, pero reconoce el problema. Trump siempre ha negado el cambio climático, lo sigue haciendo al día de hoy, lo acaba de hacer ante la Asamblea General de la ONU, y en el caso de la pandemia también negó la gravedad del problema, negó el consenso científico sobre el tema, también negó las causas conocidas. Su actual secretario de Salud niega la eficacia de las vacunas. Eso también ha venido con la derecha radical, ¿no? Porque digamos, bajo la administración de Trump, muy enfáticamente en la segunda, Estados Unidos comienza a emitir un mensaje del tipo: nosotros hemos venido subvencionando un orden que nos está saliendo demasiado caro. ¿No? Ya no nos interesa estar detrás de la Organización Mundial de la Salud, ya no nos interesa apoyar a la OTAN como apoyábamos a la OTAN. Nos comenzamos a retraer, y eso pareciera generar un mensaje de básicamente vayan enterándose cada uno por la suya, y ese cada uno por la suya a mí me suena mucho menos a un nuevo orden que a un nuevo desorden, ¿no? Bueno, cada uno por la suya es lo que prevaleció hasta la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, es lo que se llamaba el aislacionismo. Era pensar que lo que ocurre en el resto del mundo no te va a afectar significativamente. Darle el 20% del presupuesto total a la OMS, de la OMS, que era la proporción del presupuesto de esa entidad que concedía el gobierno americano, hubiera sido mucho más costo eficiente que sufrir 1 millón de muertes por el COVID-19, ¿no? O sea, el problema está en pensar que tú puedes seguir adelante como país independientemente de lo que le pase al resto del mundo. Eso era lo que creía Estados Unidos hasta Pearl Harbor, ¿no? De pronto se dio cuenta de que no podía vivir de espaldas al resto del mundo, que lo que pasaba en el resto del mundo tenía consecuencias para Estados Unidos. Por ejemplo, se dio cuenta de cómo sus propias acciones habían contribuido al surgimiento del fascismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le presta dinero a Francia y al Reino Unido para combatir a los nazis, pero Francia y el Reino Unido, terminada la guerra, no los nazis, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, le prestan dinero a Francia y el Reino Unido para combatir en la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, estos países le hacen notar que fueron aliados contra un enemigo común y que de alguna manera debiera eso tener influencia sobre la deuda, o sea, deberían condonarnos cuando menos parte de la deuda. Estados Unidos no le condona parte de la deuda ni a Francia ni al Reino Unido, y en particular Francia presiona en los acuerdos de Versalles para imponer condiciones leoninas a Alemania, que en retrospectiva muchos ven como condiciones que propiciaron el surgimiento del fascismo. La hiperinflación alemana tenía entre sus fundamentos el hecho de que Alemania no tenía recursos para pagar las reparaciones de guerra y termina emitiendo de manera inorgánica. Entonces Estados Unidos se da cuenta que sus acciones habían contribuido a crear una situación en la cual terminó siendo víctima de ataques como el de Pearl Harbor, y después de la Segunda Guerra Mundial crea el sistema de Bretton Woods, crea el sistema de Naciones Unidas, pero no los crea como actos de beneficencia, ¿no? Los crea porque se da cuenta de que el aislacionismo era contraproducente para los intereses de Estados Unidos. Con Trump en alguna medida hemos vuelto a esa historia aislacionista y probablemente tenga las mismas consecuencias. Farid, te comentaba que quienes te seguimos
estamos habituados a tratar de entender ciertas dinámicas que ocurren internacionalmente, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de conversar contigo y hablar un poco también de nuestro país, pero no solamente por el hecho de hablar de nuestro país, sino también en conexión con lo que veníamos hablando. Terminábamos hace un instante el bloque anterior hablando del aislacionismo, y nuestro país claramente pues, no está aislado, como ninguno, o sea, salvo pues, no sé, Corea del Norte, digamos. Y también en nuestro país hay una sensación de que una serie de cosas se han venido abajo, una serie de límites han ido desapareciendo. Hace, no sé si un par de meses, leí una columna del politólogo Alberto Vergara en el que decía, con algo de ironía, pero parecía esas bromas que no se dicen tan en broma, algo así como, siento que me he quedado sin objeto de estudio. Siento que como científico el orden político, eso sí, no existe. Eso se ha desvanecido. ¿Qué mirada tienes así en grandes trazos de lo que está sucediendo en nuestro país? Mira, empezaré con algo que podría parecer una broma, pero cuando me llaman de medios internacionales para preguntarme sobre el Perú, siempre los derivo hacia algún colega. Pero en este caso no voy a rehuir la discusión. Primera cuestión, acá no hablo como especialista, hablo como ciudadano. Pero, por ejemplo, se dice, tuvimos una polarización política o ideológica por la segunda vuelta de 2021. Para mí la prueba de que esa polarización ideológica no existía es que, a diferencia de Brasil, donde sí había una polarización, Lula y Bolsonaro sacan más del 80% del total de votos desde la primera vuelta. En el Perú, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta no sacan un tercio de los votos, o sacan cerca de un tercio. Entonces la polarización es producto de la identidad de quienes pasan a segunda vuelta, no era algo que preexistiera. Eso es un buen punto. Digamos, hay un gran descontento con el statu quo, pero no es un descontento que tenga raíz en ideologías fuertes que los peruanos compartamos mayoritariamente. Todavía la posición con la que más gente se identifica es el centro. Claro, ¿qué entienden por centro? A veces la despolitización o el desgano se transforman en opción por el centro, pero el tema es que no hay una gran polarización, no hay un gran número de peruanos que se diga de extrema derecha o de extrema izquierda, ni siquiera de izquierda o derecha. Son minorías esas categorías. Entonces, la buena noticia, pero no me atrevo a afirmarlo, es que el candidato que gane claramente va a ser un candidato que sea un crítico del statu quo actual. 95% aproximadamente desaprobaba tanto al Congreso como a Dina Boluarte. O sea, no hay forma de que un candidato de ese bloque gane, pero no tiene que ser un radical, como algunos parecen creer, ¿no? Y ahí veo los ejemplos de Guatemala y Bolivia, ¿no? La respuesta de la sociedad fue inventarse candidatos más cercanos a la moderación cuando no les gustaban ninguna de las alternativas existentes. Y la otra prueba de que no hay tal polarización ideológica en la práctica es que, por mucho que Perú Libre diga en sus estatutos que es un partido marxista-leninista, y por mucho que los almirantes Cueto y Montoya parezcan sacados de un bestiario medieval, votan juntos en la mayoría de temas que tienen que ver con favorecer a grupos de interés que a veces lindan con lo criminal. Ahí no tienen problemas ideológicos, ¿no? La ley forestal o leyes, por ejemplo, en materia de detención preliminar. Ahí de pronto hacen alianzas, y para elegir el Tribunal Constitucional hacen alianzas donde, a cambio de que Perú Libre dé sus votos para un Tribunal Constitucional conservador, se le otorga a Perú Libre la Defensoría del Pueblo. Entonces nos quieren hacer creer que estamos divididos por razones ideológicas. Yo creo que la división fundamental es quienes están por este orden corrupto y autoritario, y quienes, claro, es bien fácil, como decían de la democracia cristiana, cuando decían con las manos limpias, la respuesta era por falta de oportunidad en la década del 60, ¿no? Tampoco hay que darle carta blanca a nadie, pero digamos, ya es una buena carta de presentación que no haya sido parte de ese orden corrupto y autoritario. Me parece muy interesante lo que planteas, porque creo que se llegó a establecer una especie de sentido común de que estamos tan polarizados como otros países donde esta polarización sí es palpable. Sin embargo,
entre los pocos consensos que pareciéramos tenerlos, pero no soy por hoy, es que no estamos bien, es que más allá, ¿no? Más allá de la estabilidad económica a la que nos hemos acostumbrado y a la que creo que quienes tenemos suficientes décadas sabemos valorar como algo esencial, pero vista la experiencia de estos años, al mismo tiempo algo insuficiente. Lo necesitamos, pero no alcanza. Y entonces no estamos así de mal políticamente por la polarización. Pero yo tengo la impresión de que, salvo algo inesperado, y lo inesperado puede suceder en el Perú, pero digamos, salvo algo así, casi que da la impresión de que no importa quién gane, y que el problema que tenemos ya es un poquito menos de individualidades como de sistema. Pareciera que estuviéramos condenados a alguien que gane la presidencia con un porcentaje tan bajo que solamente tenga dos opciones frente al Congreso. O el camino de Martín Vizcarra de buscar enfrentarlo, o el camino de Dina Boluarte de buscar someterse. Y que ambas situaciones nos llevan a un alto riesgo de inestabilidad política. Ahora, tuvimos presidentes sin mayoría parlamentaria que hicieron alianzas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el propio Alan García o Toledo, ¿no? No digo que el resultado fuera bueno, pero se puede hacer alianzas de gobierno y forjar de esa manera una mayoría parlamentaria. Contaban con, digamos, con una bancada igual que era una minoría importante, ¿no? Sí, tenía una, pero no tenían mayoría, ¿no? Ahora, yo diría que el punto de quiebre en realidad es 2017, ¿no? Eso es lo que Steve Levitsky, un politólogo americano amante del Perú y de una peruana, dice en un libro reciente, ¿no? Sobre cómo mueren las democracias, lo que llaman constitutional hardball, es decir, la vacancia está en la Constitución peruana desde 1993, pero entre 1993 y 2016 se usó una única vez cuando un presidente se fugó del país, Alberto Fujimori. O sea, no se le aceptó la renuncia y se decidió vacarlo. Ahí no había duda posible sobre la pertinencia de la vacancia. De 2017 para acá hemos tenido como 9, ya perdí la cuenta, 10, 11 intentos de vacancia y un par de intentos de disolución del Congreso. El fujimorismo convirtió la vacancia en un deporte de contacto. Esa fue una decisión política deliberada de Keiko Fujimori. Fue la más torpe de su vida. Si Keiko Fujimori hubiera hecho una oposición constructiva a lo que a fin de cuentas era un gobierno de derecha moderada, el de Kuczynski, muy probablemente hubiera sido nuestro siguiente presidente. Muy probablemente. Pero prefirió ser una oposición obstruccionista. Y ahí no había el argumento de que el presidente era un radical de izquierda como sí existía con Castillo. O sea, la prueba es que el problema no era únicamente Castillo, es que esto empezó con Kuczynski, ¿no? Entonces, hay actores políticos que han hecho un daño difícil de calcular a la democracia peruana, pero en honor a la verdad, la crisis de los partidos en el Perú empieza el 90, o fines de los 80 incluso. Fujimori es el beneficiario, no el causante, y el sistema de partidos no se ha recuperado. Yo hasta ahora pregunto si alguien me puede dar otro ejemplo de un país en el que pase lo que ha pasado en el Perú en décadas recientes. Somos probablemente el único país en el mundo en donde en 4 elecciones consecutivas el partido en el gobierno no presenta candidato presidencial en la siguiente elección. Ahora, así de desestructurado está nuestro sistema de partidos y de representación política. Y casi ni siquiera subsiste luego como partido. Claro. Bueno, en el caso del PPK, que además era Partido por el Cambio, Peruanos por el Cambio, debería haber sido PPC, ¿no? Pero para que tenga las siglas del candidato es PPK y ya no existió en la siguiente elección, ¿no? Ya desapareció de la... Perú Libre va a presentar candidato, pero probablemente ni siquiera pase la valla, pero digamos, el APRA no presenta candidato en la siguiente elección, Partido Nacionalista de Humala tampoco, el Partido Perú Posible de Toledo no presenta candidato. O sea, nuestra crisis política es, digamos, un caso digno de estudio a nivel mundial. O sea, no somos de los peores casos. También hay una situación que ya no es culpa nuestra, es culpa nuestra cómo respondimos a los problemas, pero hemos tenido en el mundo
unos años particularmente nefastos, ¿no? Entre 2020 y el presente tuvimos la mayor pandemia en un siglo, desde la gripe española, la mayor recesión desde la Gran Depresión, la mayor crisis del capitalismo mundial en casi un siglo, la mayor inflación en más de 40 años. Dije la mayor pandemia a nivel mundial en casi un siglo, pero en América Latina fue mucho peor que la media. La economía mundial cae en 3%, la latinoamericana cae en 7%, y 4 o 5 de los 10 países con mayor número absoluto de muertes son países latinoamericanos. Entonces, también es cierto que tuvimos una etapa muy mala a nivel global, que pasó factura a nivel local, y la prueba de que esto es una tendencia que trasciende el Perú y es muy latinoamericana es que entre 2018 y diciembre de 2023 tienes 19 elecciones presidenciales en las cuales el partido de gobierno solo gana la reelección en una. Bueno, no cuento Nicaragua y Venezuela, que no son elecciones democráticas. El único caso de una elección democrática donde el partido de gobierno se reelige es un caso de partido hegemónico que es Paraguay. Entonces, el contexto internacional fue sumamente adverso, pero nosotros traíamos esta crisis de representación y esa confluencia fue, creo, nefasta. ¿Hasta qué punto crees que, sin que se trate obviamente de ningún tipo de varita mágica, es evidente que necesitamos algún esquema de reforma política? Es decir, que claramente las reglas que estamos teniendo ahora nos han desbarrancado de donde estamos ahora. ¿Tú crees que es cuestión de seguir esperando y que de pronto algún partido sorpresa, algún candidato o candidata sea capaz de hacer algún tipo de alianza que haga que esto parezca simplemente un periodo excepcional que dejaremos atrás, o que efectivamente las reglas tal cual las tenemos también están contribuyendo a esto? No, las reglas son parte del problema, pero ahí hay algo que nuevamente, cuando les quiero decir a mis alumnos con qué lógica opera un economista por oposición a la lógica con la que opera un politicólogo, los economistas dirían: hay cosas que ya son hechos comprobados en nuestra disciplina, y entonces la presunción es que si alguien no adopta alguna de las políticas que mal que bien son consenso, aunque son pocas, lo hace por ignorancia. Lo que un politicólogo suele preguntar es quién se está beneficiando de estas políticas contraproducentes o de estas reglas de juego contraproducentes. Yo diría lo mismo, o sea, por un lado en la política económica, pero también en las instituciones políticas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos más de 40 partidos inscritos? Probablemente porque los partidos representados en el Congreso, sabiendo que son impopulares por su asociación con el gobierno de Boluarte y su conducta en el Congreso, querrían algo que cualquier especialista en mercadotecnia podría haber identificado, y es: mientras más partidos haya y mientras más vacíos sean, más cascarones vacíos sean, mayor probabilidad de que la gente vire hacia las marcas conocidas, digamos, ¿no? Y ese es el único escenario en donde partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, pueden seguir siendo fuerzas importantes en el Congreso. Entonces el problema es que tendría que cambiar el gobierno, para empezar la presidencia, porque coincidimos en que probablemente el próximo Congreso no sea dramáticamente distinto a este, salvo por el hecho que se introduce el Senado. Ahora, el tema es, por eso iba el tema del hardball, constitutional hardball, o sea, cómo las reglas constitucionales están pensadas para ser aplicadas de buena fe, y si los actores no las aplican de buena fe, pueden permitir un margen de discrecionalidad muy grande. Yo creo que lo mismo nos puede pasar incluso con una buena idea como la de restablecer la bicameralidad. Pueden pudrir todo por dentro. La única apuesta posible, creo, es lamentable que eso a los que hayamos llegado, es que el candidato anti-establishment que gane la elección, porque va a ser alguien opuesto al statu quo probablemente, sea a la vez un institucionalista. Y eso es casi una contradicción en los términos, pero puede ocurrir. Pasó en Guatemala, en alguna medida parece estar pasando en Bolivia, ojalá pase también en Perú, pero ahí va a tener que, como está pasando en Guatemala,
hacer alianzas con los viejos partidos que muy probablemente sigan teniendo mayoría en el Congreso. Es muy complicado lo que tenemos por delante, pero es cierto que nuestro país ha demostrado una y otra vez ser impredecible, lo cual tampoco creo que tenga que llevar a ningún tipo de optimismo desaforado. Farid, tu contribución permanente a la conversación pública, no te lo tengo que decir yo, es objetivamente muy valiosa. Tu esfuerzo no solamente por un comentario informado, sino también basado en evidencia, respaldado por estudios o por comentarios independientes o incluso opuestos, es algo que pareciera no producirse en el actual estado de los medios de comunicación dominados por la lógica del algoritmo digital. Así que, más allá del aprecio que siempre he tenido de tu participación y tu enriquecimiento de la conversación pública, creo que hoy por hoy todavía vale más. Te agradezco muchísimo. Además, en un contexto en el que sé que tienes que tener un especial cuidado de tu voz, que hayas aceptado esta invitación para darnos una idea de lo que está pasando en el mundo de nuestro país. En ese caso, intercambiemos elogios. Yo sé para qué sirvo y para qué no sirvo. Nunca me metí en política por eso. Fui empresario y no quebré la empresa familiar porque debe haber un Dios que me quiere después de todo, aunque yo no esté seguro sobre su existencia. Tú te mojaste en el campo de la política, que es mucho más complicado. Eso tiene más mérito que lo que yo hago, honestamente. Querido Farid, mil gracias. En realidad, por la generosidad de tus elogios, no, sino por tu generosidad constante y por tu aporte permanente, que creo que es cada vez más urgente. Mil gracias por estar en Aire Libre. Ojalá que hasta pronto también. Con gusto. Gracias, Mayurita.